Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Cero. Otro tema importante que hay que analizar y con el que vamos a empezar, de hecho, el programa el día de hoy tiene que ver con Venezuela. ¿Qué está pasando con Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio del año pasado, cuando la mayoría de los países democráticos quedó claro que la oposición había arrasado en las urnas? Finalmente ocurrió lo que todos anticipábamos. El gobierno de Nicolás Maduro no aceptó esos resultados, pues Venezuela se alista para unas nuevas elecciones, en este caso legislativas y de gobernadores, que se llevarán a cabo este 25 de mayo. El contexto no es el más apropiado, sobre todo cuando se habla de una división en la oposición. Por un lado, hay quienes sugieren no acudir a las urnas, de modo que se deslegitime esta elección, pero por otro lado hay quienes dicen sí, hay que participar para seguir demostrándole a Maduro que la oposición está unida. Desde España vamos a conversar con el exdiputado Julio Borges. Él es expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, militante y directivo del partido Primero Justicia. Muy buenos días, señor Borges, y gracias por participar del programa esta mañana. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muy bien, ¿cómo deberíamos en este momento entender lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo anotaba, a partir de ciertas lecturas el día de ayer, que hay un problema con la oposición. Ha comenzado a surgir una suerte de división o de controversia entre si se participa o no. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones de cara, digamos, al discurso de la oposición a nivel mundial? Sí, bueno, nosotros estamos en una situación en Venezuela donde la meta que tenemos nosotros es fracturar y dividir a la dictadura de Maduro. Y por supuesto, Maduro también tiene como meta tratar de dividir a la oposición venezolana, a la alternativa democrática. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos días, donde un grupo de dirigentes han tomado la decisión de participar en estas elecciones que ha convocado Maduro para este próximo 25 de mayo, no significan una división de la oposición, porque lo importante a destacar es que Edmundo González, quien es el presidente electo en las elecciones del 28 de julio, María Corina Machado, que ha sido la líder que ganó el referéndum y las primarias y que ha sido el sostén del liderazgo de todo este proceso, y los partidos políticos que tienen la plataforma unitaria, estos tres grupos, estos tres pilares, María Corina, Edmundo y la plataforma unitaria, han sido muy claros en que participar en estas elecciones, que no son elecciones, que Maduro ha convocado para el 25 de mayo, busca tapar o ocultar el triunfo glorioso del pueblo venezolano el 28 de julio. Y lo que ha habido es unas manifestaciones muy particulares que son muy lamentables porque han sido dirigentes importantes, pero que han perdido todo el peso político. Caso de Manuel Rosales, que fue candidato presidencial, lo mismo que Enrique Capriles. Eso le iba a comentar. Enrique Capriles ha dicho públicamente que sí, que él considera que es una vez más demostrarle a la dictadura que los electores le van a ganar. ¿Es posible eso? Porque al mismo tiempo, ¿qué confianza hay en que finalmente el sistema electoral venezolano funcione? Porque diera la impresión, algunos críticos lo han dicho así, analistas también, de que lo que quiere el gobierno es pasar la página. Es decir, que con estas elecciones quede claro que hay un sistema electoral en el que se puede confiar, de cara, por supuesto, a la imagen que tiene Maduro a nivel internacional, pero también dentro del propio país. Bueno, la decisión que toman estos dirigentes de participar, que apenas es un grupo muy reducido, es una decisión unilateral. Es decir, ellos no lo hablaron ni con el presidente Edmundo González, ni con María Corina Machado, ni con el grupo de partidos que conforma la plataforma unitaria. Fue una decisión unilateral que ellos tomaron después de dos cosas muy escandalosas. Estaba inhabilitado Enrique Capriles y lo habilitaron. Y luego no había tarjeta electoral, partido político por el cual participar, y le dieron un partido político sacado de un sombrero de la nada. Dos cosas que han sido muy escandalosas en la oposición venezolana. Y lo importante también, que quiero destacar con la pregunta que tú haces, es que las condiciones electorales, que ya para la elección del 28 de julio eran muy duras y muy difíciles,
para este nuevo fraude electoral que está convocando Maduro, más bien se ha retrocedido. Por ejemplo, lo que hizo posible comprobar el triunfo de Edmundo González es que cada acta tiene un código QR con el cual se puede totalizar el número de votos en cada mesa de votación. Bueno, para esta nueva elección fraudulenta de Maduro, ese código QR se eliminó, por supuesto, porque no le conviene a la dictadura. Con esto lo que quiero decir es que el argumento de que se quiere participar para hacerle más difícil a Maduro el trabajo no es cierto. Lo que se quiere es más bien hacerle el favor a Maduro de pasar la página, como bien decías, del 28 de julio y tratar de tapar lo que ha sido un triunfo que tenemos que seguir defendiendo y que esté clavado en el corazón de la dictadura. ¿Y cómo favorecería esa participación a Maduro, o se puede sospechar acaso de que hay una negociación entre algún sector de la oposición, algunos líderes, como usted lo ha dicho, en concreto, con el gobierno venezolano? Sí, sin lugar a dudas hay una negociación muy oscura porque estando inhabilitados lo habilitaron mágicamente para ser candidatos y no teniendo ningún partido político legal para participar, le regalaron una tarjeta de la nada. Con lo cual es muy claro que lamentablemente esta pequeña fracción de la oposición ha tenido negociaciones con Maduro, quiere de alguna manera lograr que Maduro se lave el rostro, pero lo importante y lo que quiero destacar es que el 99,9% del país, y así lo dicen todos los estudios de opinión, y es lo más importante, el pueblo venezolano, más los líderes que son Edmundo González, María Corina Machado y todo el grupo de partidos unitarios, ha decidido no participar porque nuestra meta es seguir deslegitimando a Maduro, seguir presionando dentro y fuera de Venezuela y con esto lograr lo que hablamos al principio, que la dictadura tenga algún tipo de fractura, como las muestra todos los días, como se mostró ahora con el escape de la Embajada Argentina de un grupo del Círculo de María Corina que llevaban un año allí atrapados, para que esa presión termine de crear un desenlace político y lograr una transición en Venezuela. Esa es la tarea difícil, desafiante, pero es lo que hemos ido logrando avanzar en el caso venezolano. De acuerdo, me gustaría pedirle por favor que nos acompañe para hacer una pausa, nos toca escuchar a los anunciantes, pero volver para analizar también en qué ha consistido este simulacro, y lo pongo entre comillas, que se ha hecho para la elección. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué es lo que pretendería Maduro con esto? Y también un poco analizar lo ocurrido con finalmente la salida de estos 5 asilados venezolanos en la Embajada Argentina y también toda la lectura que se ha hecho alrededor de este suceso. Le pido por favor nos acompañe, 8:16, y regresamos en Ampliación de Noticias. Son ya las 8:20 de la mañana, martes 13 de mayo. Continuamos nuestra conversación desde España. Nos atiende el exdiputado Julio Borges, es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y con él comentábamos sobre la situación en el país y las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 25 de mayo. Estamos hablando de elecciones legislativas y gobernadores. ¿Avanza la oposición en su camino de acabar, ponerle fin a la dictadura? ¿Qué significan estas elecciones? ¿Fortalecerán la presencia de Maduro? Señor Borges, yo le había preguntado que sea sobre un simulacro que se ha llevado a cabo, que no ha tenido mayor asistencia o mayor convocatoria, pero que también plantea, digamos, una serie de cambios, por lo menos en el sistema informático de la elección en Venezuela. Algo que mereció un aplauso para la oposición cuando María Corina Machado pudo preservar las actas que en este momento son la prueba más importante que tiene la oposición para demostrarle al mundo el triunfo. ¿Cuál es el peligro de los cambios que se están haciendo en el sistema electoral? Sí, es exactamente como refieres. Lo que permitió demostrarle al mundo entero, sin lugar a dudas, el triunfo de Edmundo González en la elección presidencial contra el dictador Nicolás Maduro, es que cada mesa de votación y cada máquina de votación imprimía un acta con un código QR, y ese código QR permitía a cada uno de los testigos nuestros y a quienes tenían acceso a esas actas poder con ese código QR totalizar el número de actas.
Una vez que se logró eso, la dictadura quedó totalmente desnuda porque no había manera de contradecir su propio sistema de controles. Lo grave es que de cara a estas falsas elecciones que convoca Maduro para el 25 de mayo, ese procedimiento, esa herramienta del código QR queda eliminado. Ajá. De manera que la dictadura aprende rápido y lo que hace es hacer más oscuro el sistema. Y lo increíble es que nadie de los que está participando en esa falsa elección ha levantado la voz para reclamar, sino que la dictadura sigue adelante rompiendo y destruyendo garantías electorales, y eso por supuesto el país entero lo está viendo con una gran indignación. Díganos una palabra también sobre la manera en que se incrementó tras el 28 de julio la represión en Venezuela, que es algo que han destacado organismos de derechos humanos alrededor del mundo. Aquellos, por supuesto, que han podido tener acceso a información, que ya es una tarea difícil. Sí, el día de hoy, incluso las Naciones Unidas, de nuevo, hace pocas horas, alerta, prende las alarmas sobre el incremento de la represión en Venezuela, que debo decirles que ya no es una represión selectiva a los periodistas, a la sociedad civil o a los dirigentes políticos, sino que es una represión total contra la sociedad venezolana. Es decir, lo que buscan es paralizar a todo el país, desde los universitarios, la iglesia, la sociedad civil, el empresariado, para crear un clima de terror total. En este momento siguen habiendo detenciones todos los días. Cualquier vestigio de descontento político inmediatamente tiene la respuesta de la detención, del maltrato y de crear un clima de parálisis en el país. Pero creo que al mismo tiempo hay otras noticias que muestran otra cara, que fue lo que sucedió en la embajada Sí. argentina. Ujú. Quizás no todos saben, pero allí había desde hace más de un año un grupo de dirigentes del equipo de María Corina Machado. Era como un bastión de la dictadura para mostrar el secuestro político. Se hicieron diferentes diligencias diplomáticas y a estas personas nunca se les permitió salir de esa residencia diplomática. Estuvieron maltratados porque les cortaron todos los servicios y estaban sin ningún tipo de posibilidad de tener una vida digna. Pero lo interesante, lo importante y lo verdaderamente aleccionador es que estas personas se escaparon, y muy probablemente en una operación que incluyó gente de la propia dictadura. ¿Qué significa esto? Que la dictadura tiene alrededor de sí personas dispuestas a traicionar al propio régimen, personas con conciencia dispuestas a buscar otras fórmulas en Venezuela, y eso explica algo muy importante que hay que transmitir: por qué la Fuerza Armada hoy por hoy es también un objeto muy grande de persecución política, al punto que la mayoría de los presos políticos en Venezuela son jóvenes Mm. oficiales de la Fuerza Armada venezolana que se han levantado de una manera u otra contra la dictadura de Maduro. Revisaba también el diario El Clarín. La CIA de los Estados Unidos podría haber tenido participación con estos grupos que usted dice traicionan al gobierno de Maduro y que habrían permitido finalmente la salida de los 5 asilados venezolanos en la embajada. Bueno, lo importante es eso, es decir, hubo personas dentro del régimen que ayudaron a que estas personas salieran de ese secuestro que estaban en la embajada de Argentina, y al final el propio secretario Rubio habla de lo que fue toda una operación en la cual colaboraron diferentes aliados para que esto saliera bien, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de estridencia, sin heridos, y creo que eso en pequeño muestra lo que se puede hacer en grande para lograr que se fracture ese bloque de poder en el cual Maduro simplemente está en una realidad muy frágil que puede derrumbarse en cualquier momento, y por eso es importante seguir presionando permanentemente. Correcto. ¿Estaría la oposición dispuesta a hacer tratos con el presidente Trump, por ejemplo, para derrocar a Maduro? Es que nosotros, todo lo que signifique una transición en Venezuela, estamos absolutamente abiertos a poder lograrla. Y si esa transición pasa por construir cualquier tipo de alianza internacional que pueda darle soporte a un país que está sufriendo tanto por el crimen organizado, por el problema migratorio, por la destrucción institucional, obviamente nosotros estamos abiertos a construir cualquier tipo de alianza democrática. Venezuela es difícil transmitirla, hay que reconstruirlo de cenizas,
y no podemos solo nosotros, necesitamos mucha ayuda de aliados democráticos, tanto en la región como por supuesto fuera de la región, con ese ideal muy claro que es los derechos humanos y la democracia. De acuerdo, señor Borges, muchísimas gracias por conversar con nosotros y bueno, vamos a estar como siempre muy pendientes de la situación en Venezuela, una situación que nos toca directamente como latinoamericanos. Muy amable, muchísimas gracias. Y por supuesto, como miembros Gracias por la oportunidad. de una población que defiende la democracia, sobre todo en el mundo. Son las 8:27.